Vaya conmigo a la Escritura, a la Biblia, y vamos a San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Aleluya. Y vamos a darle lectura del versículo 26 al 34. Y dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ustedes juntos, ¿cómo dice el versículo 34? Juntos. Una vez más, todos juntos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Oramos a Dios por su palabra. Padre celestial, tu nombre es alabado, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Bendito Padre celestial, hemos alabado tu nombre, hemos cantado alabanzas, se ha oído, se ha tocado los instrumentos. Mi Padre bendito, en esta hora llega el momento de la predicación de tu palabra. Enséñanos, háblanos, capacítanos, vivifícanos con tu palabra, y sea tu palabra fortaleciéndonos, y sea tu palabra también aumentando nuestra fe. Con gozo y con alegría recibimos tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Esta es la primer palabra que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, y esta primer palabra la encontramos exactamente en el último versículo que leímos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, estando Jesús en la cruz, me maravillo y glorifico a Dios por ello, y glorificamos a Dios por ello toda la iglesia. Porque estando en la cruz, lo primero que Él pide al Padre: perdón para todos los pecadores. En este caso, para quienes le crucificaban, las autoridades de aquel tiempo, el pueblo de aquel tiempo, aún por los mismos discípulos que le habían abandonado. ¿Se acuerdan que solamente Pedro por ahí lo había seguido de lejos? Pero los demás lo habían abandonado, ya sea por temor. Pero gloria a Dios. Y esto yo sé que tiene un gran significado, que la primera palabra que Jesús pronuncia crucificado es pidiendo perdón. Y estoy seguro que cuando Jesús imploraba esto, oraba esto, le pedía esto al Padre, yo puedo pensar que allí estaba usted, allí estaba yo, porque todos fuimos contaminados por el pecado.
Y al ser contaminados por el pecado, todos necesitamos el perdón de Dios. Hoy podemos dar testimonio: he sido perdonado. Hoy cada uno de nosotros podemos decir: soy salvo, tengo vida eterna por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, esta es la primera palabra que Jesús pronuncia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta oración Jesús está cumpliendo también su palabra cuando Él dice que amemos a nuestros enemigos. Recuerden que estando Él en esa condición pudo pedirle al Padre que enviara fuego del cielo y consumiera a aquellos que le herían, a aquellos que le abofeteaban. Pero Él nos había dado ya su palabra, su enseñanza, que aún a los que nos maldicen los bendigamos. Cuán grande, en verdad, cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Entonces, en esta oración Jesús, cumpliendo su misma palabra: amar a los enemigos, bendecid a los que os maldicen. El amor de Dios para el más vil pecador. El amor de Dios para el más vil pecador. ¿En qué aspecto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Participen ustedes. ¿Qué sigue del texto? Que ha dado la segunda palabra. La encontramos en San Lucas 23 también, en el mismo capítulo en que estamos, pero ahora en el versículo 43. La segunda palabra que Jesús pronuncia en la cruz, San Lucas 23, 43. Y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras, ¿a quién se las dice? ¿A quién se las da? A uno de los malhechores que fueron crucificados con Él. A uno de los malhechores, el que estaba a su derecha. Porque sabemos que el que estaba a la izquierda se perdió, murió en sus pecados, no creyó en Jesús, dejó ir la oportunidad de su vida. Pero el de la derecha cree que Jesús es sin pecado, sin mancha, sin culpa, sin defecto, porque cuando abre su boca dice: Él ningún mal ha hecho. Amén. Y creyendo en Jesús, abre su boca: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es exactamente cuando Jesús habla, abre su boca. Y hay palabra de Dios para el pecador arrepentido. Hay palabra de Dios para el pecador que reconoce su condición. Y Jesús abre su boca: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso predicamos el evangelio, por eso predicamos la palabra en todas partes. Así puede ser el más vil pecador. Amén. Cristo lo puede salvar. ¿Cuánto decimos amén? Cristo lo puede cambiar, Cristo lo puede transformar, Cristo puede hacer una nueva criatura de ese hombre, de esa mujer. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el cumplimiento de la promesa para el más vil pecador que se arrepiente y cree en Jesús. Porque está escrito que todo aquel que invocare el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Será salvo. Y se cumple la palabra. El hombre de la derecha invoca el nombre de Jesús. Jesús dice:
Amén. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando predicamos en una campaña, en una reunión o en un culto como este, y hay alguien por primera vez, lo invitamos a que venga al altar, a que venga y que crea en Jesús, y que confiese con su boca lo que cree en su corazón. Y cuando le ayudamos en una oración de fe, que él pueda decir: Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, yo creo que moriste por mí en la cruz. Jesús, yo creo que tu sangre fue derramada para el perdón de mis pecados. ¿Con qué prontitud? ¿Con qué rapidez? Esto nos dice que el perdón de Dios es instantáneo. El que cree en Jesús, invoca su nombre, inmediatamente, automáticamente recibe el perdón de sus pecados, tiene la salvación y tiene comunión con el Padre, y no hay nada que impida. Hoy, qué prontitud estarás, qué seguridad, hermanos, qué seguridad. Cuando Jesús le dice: estarás conmigo. Qué seguridad para usted y para mí, que Jesús dice que vamos a estar con Él. Todos los que le hemos recibido, todos los que hemos invocado su nombre. Hermanos, qué bendición tan grande, con qué seguridad nos da esto. Conmigo, qué compañía. Conmigo, amén, qué compañía. Porque el que está en Cristo, el Señor promete que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el paraíso, qué descanso. Porque el paraíso significa, hoy conforme a la palabra, la misma presencia de Dios, la misma casa del Padre. Amén. Donde hay descanso, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay dolor, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay guerras, donde ya no hay hambres. Esta es la segunda palabra que Jesús pronuncia crucificado, estando allí en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Y creo que esta es la esperanza de todos nosotros. Esta es la esperanza que tenemos, de estar pronto con el Señor por toda la eternidad. Por toda la eternidad. La tercera palabra la tenemos en San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, vayan conmigo, que dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la palabra, la tercera palabra que Jesús menciona en la cruz: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es para mí, para el mismo Jesús, nuestro Señor y Salvador? ¿Qué es esto? Él cumple el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Jesús sabía que Él iba a regresar con su Padre a la diestra del Padre de donde Él vino. Y Él sabía que su madre a futuro también iba a necesitar de la ayuda de alguien, que posiblemente Él sabía que su madre podía llegar a la vejez, a una edad adulta. Y cumplía lo que está escrito: cuando tu padre y tu madre envejecieren,
no los desprecies. Jesús no encargó a su madre, a Juan, con el propósito de adoración para ella, porque el único digno de ser adorado es Dios. No se le encarga como una divinidad, sino Él se le encarga como un hijo que ama a su madre, que tiene aprecio hacia su madre, como el mismo ejemplo que tenemos nosotros, todos los que tenemos padre o madre. Es una bendición que Dios nos da. Cuidemos de ellos. ¿Alguien todavía tiene a papá? Levante su mano. ¿Alguien tiene todavía a mamá? Levante su mano. Ejemplo tenemos en Jesús. La tercera palabra, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Bendito el nombre del Señor. En la primera palabra, pide perdón para los que le crucificaron, pide perdón para el pecador. En la segunda palabra, transforma por su gracia al malhechor en uno de sus compañeros en el cielo. Y ya en la tercera palabra, la cual estamos viendo, encarga tiernamente a su madre con el discípulo amado. Jesús, como hijo, ama a su madre y tiene en cuenta las futuras necesidades de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Cuarta palabra la encontramos en San Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice el versículo 46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, todos juntos, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, a causa del pecado nuestro, entró en ese momento en el desamparo del Padre, sin la cobertura del Padre, porque recuerde que se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos, el que no pecó por nosotros los pecadores. En ese momento, cuando Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, literalmente fue abandonado por el Padre, fue desamparado, no por Él, por nosotros, no porque Él pecó, por nuestros pecados. Es en esa misma condición en que está la humanidad sin Cristo, sin amparo, sin presencia de Dios, sin ayuda de Dios, sin salvación, sin perdón. Exactamente Jesús en ese momento, cuando Él se sintió solo, se sintió abandonado, desamparado, Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí estuvo en esa condición? Literalmente sí, porque estaba llevando el juicio Él, para que nosotros ya no fuéramos enjuiciados. Estaba llevando Él el castigo, para que usted y yo ya no fuéramos castigados y tengamos vida eterna por ese sacrificio de Jesús. Yo alabo su nombre. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y alabar su nombre y bendecir el nombre santo del Señor? Aleluya, porque Él, lo que Él no merecía, lo llevó sobre su cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús entra en el desamparo de Dios a causa del pecado nuestro y de toda la humanidad. Vayan conmigo a 1 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justificados ahora somos. ¿Cuántos decimos amén? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. El nombre del Señor sea glorificado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó la maldición por el pecado. Por eso, a causa del pecado, oigan esto, por eso a causa del pecado el Padre lo abandonó. Por horas se cree que ese tiempo que está en la cruz, por lo menos pasan 3 horas. Por lo menos 3 horas. Dentro de esas 3 horas, repito, a causa del pecado nuestro, abandonado por el Padre. Amén. Otra lectura que tenemos, Salmo 22:1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sin duda, en este salmo, proféticamente, estaba escrito lo que Jesús, estando pagando el precio de nuestra salvación, Él siente el castigo del pecado. A Cristo la gloria, a Cristo la alabanza. En la cruz Dios ha dado toda la medida de lo que es Él. Escuche usted esto, por lo que viene. Analice esto por lo que viene. En la cruz Dios ha dado toda la medida de lo que Él es. 1, en perfecta justicia contra el pecado. 2, en perfecto amor con el pecador. En perfecta justicia contra el pecado, porque Dios hizo justicia. Escuche usted esto. Dios hizo justicia por nosotros en Cristo. Él cargó, dice tu escritura, Él cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Y 2, en perfecto amor con el pecador. Porque ¿por qué muere Jesús? Por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué da su vida Jesús? Por amor a nosotros. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, no estaríamos aquí. A lo mejor muchos ya hubiéramos muerto físicamente, y por la muerte físicamente sin Cristo ya estaríamos en el lugar de tormento. Pero gloria a Dios por ese perfecto amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, miren lo que es el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué hace el pecado? Destituye, aleja, separa de Dios. Por eso es que Jesús, sintiendo el desamparo, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos vamos a la quinta palabra, sin olvidar lo que estamos mirando ahorita en la cuarta, porque verá usted lo que viene adelante. La quinta palabra la tenemos en San Juan 19:28. San Juan 19:28. Aleluya. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál es la quinta palabra? Otra vez, ¿cuál es la quinta palabra? Tengo sed. Jesús en este momento
estando en el abandono del Padre a causa de nuestro pecado, desamparado, sufriendo, siendo golpeado, siendo castigado, siendo azotado, dice: tengo sed. El cuerpo de Jesús estaba herido. El cuerpo de Jesús estaba desfigurado, porque dice la Biblia que no había parecer en él. Uno de los tormentos que él sintió, hablando físicamente, porque hay dos partes allí, una es física y una es espiritual. Como ser humano, físicamente, por todo lo que ya le habían hecho, y estando abandonado por el Padre a causa del pecado, su cuerpo consumido, pide agua, tiene sed. Pero en la parte espiritual, así está la condición del hombre y de la mujer sin Cristo. Como aquel que ha sido herido, agotado, martirizado, acabado. Con sed de Dios, con sed de su palabra. Y lo vamos a ver en la Biblia a través de citas bíblicas. El rico, ¿se acuerdan del rico cuando estaba en el lugar de tormento? La historia del rico y Lázaro. Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y yo pensando, fíjense, mientras yo preparaba este estudio, esta predicación, las 7 palabras, venía a mi mente exactamente en las dos partes, en la física y en la espiritual. Pero más que agua, el rico necesitaba de Dios. Dígame si no. Más que agua, el rico necesitaba la palabra de Dios. Más que agua, necesitaba el rico la ayuda de Dios. Ya era tarde para él, por supuesto, porque ya había muerto, ya estaba en el lugar de tormento. Amén. Pero miren la condición del pecador, la condición de la mujer, del hombre sin Dios, muriendo como aquel que en agonía ya no puede más. Y vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Vayan conmigo a San Juan 4:14. San Juan 4:14. Y miren aquí aquí entramos en la parte espiritual de lo que es el hombre sin Dios, como aquel que tiene sed, pero en este caso no sed de agua, sino de oír palabra de Dios. San Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué? No tendrá sed jamás. Hermanos, el que está en Cristo es como el que está en un manantial de agua. Puede haber calor, puede haber lo que venga, pueden haber problemas, pueden haber necesidades, estando en Cristo, como el que está en manantiales de agua. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Primera de Corintios 10:4. Vayan conmigo, bendito sea el nombre santo del Señor. Primera de Corintios 10:4. Mientras lo buscan se lo leo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y aquí yo quiero que usted medite. ¿En qué condición está Cristo en ese sufrimiento, en ese abandono? En una condición humana, como un hombre pecador. Está en una condición de hombre pecador, porque es cierto que no pecó, pero por nosotros estaba allí, como si nosotros estuviéramos allí, Él tomando nuestro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué enseñanza y qué bendición tan grande en este texto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Amén. Ahora por la palabra ya no hay condenación para nosotros. Ahora por la palabra que es Cristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la misma palabra del cual hemos bebido. Entonces ya no hay condenación para nosotros. Ya Cristo tomó nuestro lugar. Ya no hay sufrimiento para nosotros. Jesús ha llevado el sufrimiento. Qué bendición tan grande. Y qué profundidades en la palabra bendita de Dios. San Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Cristo ya no hay esa sed por el pecado, por el tormento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando Jesús siente sed, tiene sed, es en el abandono, es por el juicio del pecado. Pero gloria a Dios que nosotros ahora tenemos agua de vida, para la gloria de su bendito y santo nombre. Vamos a la sexta palabra, San Juan 19:30. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, otra vez, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La sexta palabra, consumado es. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al nombre de Dios? Consumado es. Ha sido pagada o ha sido pagado el precio de nuestra salvación. Ahora ha terminado lo que el Padre le había encomendado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él está en ese sufrimiento, cuando Él está saliendo ya del sufrimiento, de lo que ya Él hizo por el pecado nuestro, se da cuenta que hasta ese momento, cuando Él dice consumado es, se da cuenta que ha cumplido con la voluntad del Padre en Él al ser enviado a este mundo. Y vamos a la escritura, San Juan 17:4. San Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él dice, consumado es. Estaba diciendo estas palabras en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y así como Cristo en ese momento estaba en victoria, nosotros por la fe en su nombre estamos en victoria, en salvación, en vida eterna, en comunión con el Padre, sin condenación, sin juicio. Gracias a Cristo Jesús. Consumado es, bendito su nombre para siempre. La obra de Jesús en la cruz es perfecta para darnos eterna salvación. Creo que hasta este momento nadie duda de su salvación por Cristo Jesús. Yo tengo la certeza, la confianza, la seguridad, la fe que tengo salvación por Cristo Jesús, que tengo vida eterna por Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos esta convicción? Levanta tus manos y bendice el nombre que es sobre todo nombre. Miren lo que significa las 7 palabras. No solamente son 7 palabras ahí dadas por haberlas dado. Esas palabras tienen una gran bendición para usted y para mí. ¿Cómo no hemos de valorar tan grande salvación? Amén. ¿Cómo no hemos de cuidar
tan grande salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Porque no hay otro sacrificio que salve al hombre y a la mujer. No hay otro sacrificio que salve al ser humano. El único sacrificio perfecto es el de Cristo Jesús. Decimos amén. Decimos amén, iglesia. Glorifiquemos entonces el nombre santo del Señor. La séptima palabra. La séptima palabra, y es la última. San Lucas 23. San Lucas capítulo 23, versículo 46. Si ya lo tenemos, glorifiquen a Dios. Dice el 46, leemos todos juntos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, a ver, otra vez juntos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, todos juntos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta última palabra de Jesús en la cruz ya está recuperada la intimidad del amor y de la comunión entre Jesús y su Padre. ¿Saben por qué? Porque una vez que sale de ser abandonado a causa del pecado, a estas alturas en la séptima palabra, él ya puede decirle Padre. Amén. Ahora asimismo nosotros, escuche usted esto, en el pecado, ¿quién puede decirle Padre a Dios cuando que el pecado lo destituye? Pero una vez que ha sido pagado el precio de la salvación, podemos decirle Padre y somos escuchados, Padre y somos oídos, Padre y somos atendidos. A estas alturas es restaurada la comunión entre Jesús y su Padre. Había pagado el precio de la salvación con su muerte. Había pagado el precio de la salvación con su sangre. Y si usted se da cuenta, aquí ya puede exclamar y decir Padre, ya no estaba abandonado, ya no estaba desamparado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hermana, iglesia, miren toda esta bendición tenemos. Cuando que antes no teníamos comunión con Dios, hoy por Jesucristo podemos decirle Padre. Y Él es nuestro Padre. Y Él es nuestro Padre. ¿Cuánto decimos amén? Y Él es nuestro Padre. ¿Cuánto decimos amén? Esto debe ser motivo de gozo, de alegría. Ya no hay pecado en Cristo. Ya no hay maldición en nosotros por la muerte de Cristo. Ahora ya podemos dirigirnos al Padre. La barrera ha sido quitada. La maldición ha sido quitada. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya está recuperada la intimidad del amor y de la comunión entre Jesús y su Padre. Después de haber estado en ese tiempo de abandono, esas horas a causa del pecado, ahora ya le puede decir, ahora ya puede volverle a decir Padre. La expiación entonces por el pecado está terminada. La cuestión de nuestros pecados está resuelta. La séptima palabra es el acto final de su sacrificio voluntario. Termino con esto. La séptima palabra es el acto final de su sacrificio voluntario. Porque recuerden que Él dijo que no le quitaban la vida, Él la ponía. Él la ponía voluntariamente por nosotros. Si ya no fue necesario y ya no es necesario entonces ir nosotros al castigo por nuestros pecados, Cristo lo ha hecho todo.
¿por qué no de rodillas le decimos gracias a Dios por tu amor? Que ninguno se quede sobre sus pies, al menos que alguien por cuestiones físicas no pueda. Pero si usted puede doblar sus rodillas, doble su rodilla ahí donde está. Doble sus rodillas ahí donde está. Ya no es nada lo que podemos hacer, solamente humillarnos ante Él de rodillas, porque el sacrificio ha sido hecho. Si hay alguien que por cuestiones físicas no pueda doblar sus rodillas, pero si usted puede doblar sus rodillas, hágalo, porque Dios es grande. Bendito Padre Celestial, en estos momentos, Señor, juntamente con la iglesia, todos juntos, venimos delante de tu santa y divina presencia, reconociendo ese amor tan grande. Cuando no teníamos vida, Jesús nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Ya no hay otro sacrificio que tengamos que hacer. Un solo sacrificio se ha hecho, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.